Días a todo el mundo. Mi nombre es Lalis Foncuberta. Voy a moderar esta mesa redonda que se llama Robots sociales de interacción afectiva persona-robot para el cuidado de las personas. Agradecer a la organización la confianza de contar con mi presencia y de poder estar moderando una mesa de este nivel. Yo estoy aquí como paciente. Hace 4 años me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo. En aquel momento tenía un niño de 1 año y medio y una peque de 3 meses. Hacía 2 años que había cambiado también a nivel profesional, trabajaba ya en el sector sanitario, había trabajado con asociaciones de pacientes, entre ellas de pacientes diabéticos y de oncología, y estaba especializada desde hacía 2 años en la metodología Lean, que lo que intenta es optimizar los procesos básicamente organizativos de un hospital. Cuando me encontré siendo paciente en primera persona, de alguna forma viví en primera persona las ineficiencias que a veces hay en los procesos transversales asistenciales, ¿no? Y de alguna forma que acaban afectando lo que es pues, la calidad, la seguridad y sobre todo en la experiencia que vivimos cuando estás pues, allí, ¿no? Al frente del cañón. Esto me llevó hace 2 años a cofundar la empresa Lean Focus, donde estamos, como os decía, especializadas en la metodología Lean, y lo que pretendemos un poco es, a partir de poner al usuario, ¿sí?, en el medio, repensar cómo podemos rediseñar los procesos organizativos para ofrecer un mejor servicio, ¿sí?, y mejorar esta experiencia que tienen. Creo sinceramente que el debate de hoy de todo el tema de los robots sociales y asistenciales podrá aportar muchísimo valor a todos los usuarios, sean pacientes en primera persona o los cuidadores, con lo cual me llena de orgullo poder estar aquí y escuchar a los ponentes que, sin más, como seguro que todos los queréis escuchar, procedo a presentarles. A mi derecha tengo a Antonio Serrano, es adjunto de Dirección de Salud Mental de la Red de Salud Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Luego tenemos a mi izquierda tengo a Daniel Serrano, es director de la unidad de robótica de Eurocat. Luego a mi derecha también tengo a Agatha La Piedra, és professora de la Universitat Oberta de Catalunya, directora del grup de recerca Artificial Intelligence for Human Wellbeing de la UOC i Health Center i investigadora afiliada del MIT Media Lab. Després tenim a Luis Merino, codirector del Service Robotic Laboratory de la Universidad Pablo de Olavide, disculpa, de Sevilla. Y finalmente, a mi derecha de todo tenemos a Raquel Ross, Senior Scientist in Social Robotics in PAL Robotics. Con lo cual, que sepáis también que todas las personas que nos siguen en streaming podéis formular vuestras preguntas. Al final de la sesión podéis poner hashtag XPatient22, hashtag la pregunta y al ponente a quien queréis dirigir la pregunta. Y al final de las 5 ponencias, pues abrimos turno de preguntas y de debate. ¿Vale? Sin más, empezamos con la primera ponencia, con Antonio Serrano, que nos va a hablar de robots y salud mental, un futuro posible. Gracias. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar pues agradecer a la organización la posibilidad de compartir con vosotros este espacio. La pregunta que me pidieron formular y a la que dar respuesta es si existía algún tipo de futuro posible con la robótica y la salud mental. Hemos visto una ponencia anterior a la que he tenido pues, mucho gusto de poder oír de cómo la robótica está ayudando a personas dependientes, pero 1 de cada 5 personas tendrá una enfermedad mental y puede ser que acabe con algún grado de dependencia, pero los robots no están orientados a ellas. Por lo tanto, era muy pertinente esta pregunta. Este es un poco el debate que yo voy a abrir. Sé que tengo unos minutos, no me voy a extender. Empezaremos por el principio. Como decía, las enfermedades mentales son muy frecuentes. Aquí dice 1 de cada 8, pero si vemos algunos estudios europeos, habla de 1 de cada 5. Por lo tanto, esto es realmente frecuente. Producen sufrimiento y dificultades y también pérdida de calidad de vida y en algunos casos algún grado de dependencia. Pero no todas las personas reciben la atención que necesitan. Probablemente si todos pensamos en una ciudad como Barcelona, que tiene recursos, no diré ilimitados, pero sí cerca de la población, pues esta pregunta nos parecería obvia. Pero hay personas que viven fuera de las ciudades o lejos de las ciudades o incluso en las montañas. Y si no pensamos en países como España, pues imaginaos Estados Unidos, Australia,
donde las personas viven alejadas unas de otras en granjas o en algún tipo de medios. Por lo tanto, desde hace mucho tiempo que ya nos estamos planteando cómo acercar los servicios a las personas y no hay muchas soluciones. Se han desarrollado ya en los últimos años todo lo que son aplicaciones web o aplicaciones de móvil para dar soporte. De hecho, en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu estamos trabajando con aplicaciones móviles tipo Fitbit para poder detectar recaídas de depresión y poder actuar antes, pero esto se queda corto. Y por lo tanto la robótica podría ser, ¿por qué no?, algún tipo de solución que aporte algún beneficio a las personas. Y por lo tanto tenemos que, pues en este proceso de transición de los servicios, ¿no?, intentar adecuar cómo la robótica nos puede dar una solución. Y esta es la pregunta. ¿Los robots de asistencia social pueden dar algún tipo de solución a medio plazo? Aquí hemos puesto en la población anciana porque es la población donde más habitualmente se han hecho pruebas, entendiendo por población anciana aquella que tiene algún tipo de discapacidad cognitiva versus o debido a una demencia o algún tipo de enfermedad. ¿Vale? Y se han probado varios tipos de robots. De hecho, este artículo que cito aquí del 2019 es la revisión sistemática más reciente que he podido encontrar, donde se analizan todos los estudios que se han publicado con robots de asistencia social para personas con algún tipo de problema mental. Y básicamente la población de los 12 artículos que al final han sido seleccionados, solo 8 ya se centraban en personas mayores, uno en mujeres de mediana edad, otros en jóvenes con algún tipo de discapacidad cognitiva o alteración afectiva. Y bueno, han encontrado algún tipo de mejorías. Y a la derecha de la diapositiva, pues buscando por internet, me encontré con una empresa catalana que ya fabrica 2 robots a los cuales, pues en su página web vende como una herramienta de información, de soporte, de ayuda, de recordatorios de la medicación, de sistema de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no tengo la experiencia como para poder describir su funcionalidad. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Pues que los usuarios que lo han utilizado expresan cierta mejoría del ánimo, ¿vale? Y que en algunos casos donde había ansiedad basal, esto se reduce por la propia interacción. Si nos fijamos en el robot que tiene la letra A al lado, Sparrow, que los que sepáis de robótica es muy conocida, es como un animal, como una cría de foca pequeña que hace como de muñeco interactivo y que a la vez tiene sensores y que permite de alguna manera recrear lo que es la terapia asistida con animales. Súper demostrado que funciona no solo en ancianos, sino también en enfermos mentales. En el Parc Sanitari lo utilizamos, por ejemplo, en la unidad de subagudos de trastornos de conducta alimentaria. Las chicas que tienen dificultades, digo chicas porque en su mayoría son chicas, hacen un taller con perros y empiezan a trabajar el autocuidado y la necesidad de progresar en su enfermedad. Pues esto se recrea en personas, básicamente personas mayores con dificultades cognitivas, y lo que sí se ha visto es que pues mejora el estado de ánimo, mejora la ansiedad y aumenta la sociabilización, pero no con los externos al servicio. Es decir, si esto lo pruebas en una residencia, gracias al muñeco hablamos del muñeco y hablamos más entre nosotros, pero no me conecta con mi entorno social que está fuera de la residencia. Y en algunas personas que aparte del deterioro cognitivo hay alteraciones de conducta, pues se ha visto que les puede ayudar a reducir estas alteraciones de conducta y por lo tanto, como decíamos antes, en entornos donde, entornos sociosanitarios que podemos tener dificultades, pues el personal no puede llegar a todos y todo el mundo se altera a la vez. Por lo tanto, esta sería una manera de poder optimizar el uso. Claro, hay muchas intervenciones, pero este tipo de intervenciones dan un soporte psicológico de verdad. Realmente la intervención o la investigación en este campo es muy modesta y no podemos ahora concluir de que nos pueden ayudar. Sería una de las tareas pendientes. La otra es, si nos hemos centrado en personas mayores, ¿qué pasa con el grueso de la población que no es mayor, que tiene entre 0 y 65 años, por poner una fecha social, ¿no? Parece que con 65 ya te conviertas en una persona mayor. Después, todos los estudios que se han hecho, la gran mayoría, no han utilizado escalas validadas, sino que han utilizado escalas propias para detectar algunas de las mejoras que querían desarrollar. Y por lo tanto, habría que emplazar a los investigadores a utilizar escalas validadas para detectar mejoras en el estado de salud de las personas que van a ser receptoras de estas tecnologías. Y es evidente que a la larga, ¿por qué no estos tipos de robots pueden dar soporte a las enfermedades crónicas? Pero todo esto tenemos que ver cómo se integra en los servicios y cómo se integra en otro tipo de poblaciones. Bueno, como decía, el futuro de la investigación pues, está por delante porque lo que se ha hecho ahora es muy incipiente, a pesar de que ya se lleva años trabajando en este campo. Me refiero a las
a los robots y las enfermedades mentales o los deterioros cognitivos, pero esto evidentemente nos ofrece un mundo enorme de oportunidades donde crecer y donde cubrir necesidades que ahora mismo no estamos dando abasto. Y para último, seguro que mis compañeros hablarán también de este proyecto. Sí quería comentar que estamos en un proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación que intenta básicamente desarrollar un robot que dé soporte a personas mayores que viven solas y que sabemos, porque en la clínica nos lo encontramos, que la soledad genera no solo una disminución de la esperanza de vida, sino también un malestar que muchas veces conlleva una depresión, una ansiedad, un insomnio y también alteraciones de los patrones y de los parámetros biológicos. Tenemos un estudio de gente mayor que vive sola y que ha acabado en los servicios de salud mental ambulatorios. Sabemos que estas personas tienen peores controles de sus enfermedades somáticas, de la diabetes, del colesterol, y que cuando hemos puesto en marcha servicios que les orientan y les ayudan y trabajan un poco para mitigar esta soledad, no solo mejora la ansiedad y la depresión, sino también los parámetros biológicos. Se cuidan más, caminan más. Bueno, ¿por qué no incluir un robot que pueda de alguna manera utilizarse como herramienta en el domicilio de estas personas y poder mejorar no solo sus capacidades, sino también su situación de salud mental, su situación cognitiva y también su estado de ánimo y su conectividad con el medio? Bien, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Daniel Serrano, que nos hablará de robótica afectiva en la atención e interacción. Hola a todos, yo dirijo el grupo de robótica de Eurecat y desde el título intento poner encima de la mesa una de las grandes promesas de la robótica, que es la capacidad de generar una experiencia afectiva, ¿no? Porque en un debate mejor romper el hielo y luego con todos mis compañeros que son referentes en investigación en robótica y rigurosos y profesionales aterrizaremos para realmente transmitir qué tenemos a día de hoy y qué podemos esperar de la robótica en un medio, en un largo plazo. Nosotros, como contaba Carmen en su presentación, venimos de un mundo industrial y de trabajar tanto en manipulación como en navegación. Y la evolución en estos 15 años de historia es que todos en robótica evolucionamos a entender el robot como una herramienta y entender el principal interesado, el usuario. Entonces, toda la robótica a día de hoy creemos que es human-centered, centrada en el humano, y por eso estos años hemos hecho trabajos que permitiesen a un robot entender lo que está haciendo una persona, con algunos de los algoritmos que hacen seguimiento de la persona, hace detección de la tarea que está haciendo, entender el entorno en el que estás, extraer toda esta información de contexto para que te permita planificar y adaptar tu operación a los intereses del usuario, del paciente que tienes delante. Por ejemplo, cuando nos desplazamos en un entorno compartido con la persona, si lo hacemos sabiendo dónde estás y si esa persona es usuario o simplemente es transeúnte, podemos modificarlo. Y por último, que es una tesis que supervisan desde el grupo de Karma, si el robot es capaz de comprender, de entender, de estimar el estado de la persona que tiene delante, de ánimo, de atención, de lo que sea, puede tomar esa información en cuenta en su planificación de las tareas. Y esto, me he ido al final. Y esto pensamos hace años que nos posicionaba para intentar aportar en robótica para la salud. También por la sinergia con el grupo de Felip, de Eurecat, donde hemos empezado a discutir distintas ideas. Tenía la categoría de las distintas aplicaciones que hay un grandísimo rango de cosas que la robótica puede hacer en salud. Robots sociales asistenciales sobre todo se centran o en el apoyo del paciente o en el apoyo del profesional, o lo que nos interesa a nosotros, en la mediación entre los dos, en intentar aliviar, apoyar a los servicios de salud que están tensionados en aquellas tareas que se han explicado un par ya, que puedan requerir mucho esfuerzo y poco valor añadido. Ahí es donde creemos que el robot tiene algo que aportar. Robots sociales, asistenciales. Asistenciales porque están diseñados para ayudar a las personas, y sociales porque es el origen un poco del contenido que quiero transmitir. Porque su herramienta es la comunicación, es la experiencia del usuario. No estamos hablando, bueno, hay mucho tipo de robot, pero no estamos hablando de móviles, no estamos hablando de tabletas, estamos hablando de algo más. Del abanico de robots que existen, cada uno para su tipología de enfermedad, su tipología de usuario, lo que ya está disponible y que aportan mucho son asistentes corpóreos, digamos. El embeber un asistente
en una entidad que es el robot con cierta destreza. Esto es un asistente personal, recordatorios, videollamadas. Sí que se pueden desarrollar encima de estos ciertas aplicaciones específicas para la salud. Seguimiento de la toma de medicinas correcta, recolección de datos, y mencionaba a Tony, creo que estaban por aquí porque está en la sesión siguiente, la gente del grupo Salto está llevando a cabo un piloto y pone en el mercado un producto que cubre muchas de las necesidades que tenemos. Nosotros como investigadores que nos planteamos, sobre todo a raíz de todas las conversaciones con el doctor Serrano y su grupo, ¿podemos con un robot social ayudar en el tratamiento de enfermedades mentales? O sea, foco específico en la salud mental. Y cuando salió la convocatoria del Ministerio nos juntamos distintos socios y propusimos NOA, que es el proyecto que os quiero presentar. NOA está especialmente orientado a tercera edad, como hemos dicho, y basado en la inspiración de la experiencia del grupo de Tony en la prevención de las enfermedades mentales, mitigando y limitando la sensación de soledad de las personas mayores que viven en casa. ¿Por qué un robot? A mí me gusta llamarlo como la mejor interfaz de usuario. Estamos hablando de una interfaz de usuario, es el término que usamos para un dispositivo de interacción que puede mostrar información, obtener información, que tiene un cuerpo, que tiene una entidad física. El hecho de tener entidad física le permite moverse, pero también le permite expresarse. Cuando acompañas un mensaje vocal o una animación con una expresión, que es algo que reconocemos, con un movimiento, la experiencia se enriquece. Y cuando le damos a un paciente una experiencia de usuario más rica, esperamos poder generar una cierta experiencia mejorada. Y a esto le llamamos afectividad. ¿Eso significa que realmente el robot es afectivo, siente? No, estamos hablando sobre todo de la experiencia que el usuario tiene delante de un robot, porque si conseguimos una mejor interacción más natural y que implique, otra vez le he dado, algún nivel de vinculación, está demostrado que en terapia eso ayuda y queremos que usando el robot recrear, mejorar la adherencia del paciente, mejorar la motivación para llevar a cabo las instrucciones. Entonces, interacción social. Dentro de interacción social hay una línea de investigación de 20 años. Nosotros lo que proponemos es una interacción natural. Es que cuando tú pones a una persona delante del robot no tenga que tener ningún conocimiento específico ni tampoco la experiencia tenga cierta fricción. Que pueda interactuar, relacionarse como si lo estuviese haciendo con una persona. ¿Cómo hacerlo? Es lo que estamos descubriendo. El robot tiene que ser equipado con... Otra vez. Voy a quitar este botón. Con ciertas capacidades sociocognitivas y también lo que llamamos teoría de la mente. Tenemos que ser capaces de modelar y entender por lo que está pasando a la persona. Por tanto, no, ¿a qué queremos? Queremos poner a un robot en un domicilio y extenderlo con capacidades para entender cómo está la persona y qué está sucediendo en su entorno. Y utilizar esta información para hacer un análisis del estado clínico y emotivo del paciente que nos pueda ayudar a recomendar la tarea del robot. Profundizaré un poco ahora. ¿Cómo hacerlo? No se sabe. Es uno de los primeros proyectos que tratan esto. En robótica social se trabaja en el diseño participativo, en el codiseño. Lo que estamos haciendo es observar pacientes, proponer un ejercicio primero a través de cuestionarios para obtener información y después hacer un ejercicio de diseño participativo en el que juntos generamos el concepto. No solo investigadores, sino también profesionales médicos, también pacientes, distintos perfiles. Los pilares son que tiene que funcionar, aportar valor, que tiene que ser personalizable, que tiene que ser fácilmente aceptado por el paciente y que tiene que de alguna manera contribuir a mejorar el tratamiento, a que el paciente siga con más vinculación la prescripción. A nivel científico, matices y contribuciones que estamos trabajando. Reconocimiento modal, la presentación de Ágata, modal emocional, la presentación de Ágata irá de eso, luego lo veréis. Reconocimiento del entorno, monitorización del estado de salud del paciente, obtener todas las variables que captura el robot para poder hacer una estimación, y creo que por la tarde Felipe compartirá alguna parte de esto. Algo más novedoso que es usar el cuerpo del robot para complementar la transmisión del mensaje. Y por último, intentar utilizar toda la información, la rutina diaria planificada, las recomendaciones médicas que nos vienen de los sistemas de salud y lo que estamos observando de la escena y el paciente para planificar el comportamiento del robot de manera que se consiga un objetivo social. El objetivo social puede ser
Conversa, puede ser Atiéndeme, puede ser el que sea que viene recomendado por las prescripciones médicas. Y nada más, esto es el proyecto. Ahora cada uno de los compañeros creo que profundizará en alguno de los aspectos y después en el debate a ver si atendemos preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Damos paso a Ágata Lapiedra, que nos hablará de la computación afectiva y su importancia en la robótica social. Vale. Bueno, yo quería empezar formulando una pregunta, ¿no? Cuando imaginamos estos robots y en el contexto de lo que comentaba Dani, que nos gustaría que pudieran interactuar con nosotros de una forma socialmente inteligente, de la misma forma que interactuamos las personas, ¿cuáles son digamos, las habilidades que deberían tener estos robots? Y quizás lo primero que nos viene a la cabeza es, bueno, deberían poder reconocer el lenguaje hablado y comprender el lenguaje, ¿no? Y integrar un sistema de diálogo para poder ser capaces de entender lo que decimos y luego generar una respuesta y así mantener un diálogo. Esto es uno de los componentes que tienen que tener. Pero otra cosa que también es muy importante es que los robots tienen que tener capacidades sociales y emocionales, y aquí Dani ya ha introducido un poco este tema, y con capacidades sociales y emocionales me refiero pues a percibir emoción, predecir reacciones, detectar necesidades, mostrar empatía. Todas estas habilidades las usamos constantemente cuando nosotros interactuamos con las otras personas para adaptar nuestro comportamiento, con lo cual uno pensaría que estas habilidades son útiles para estos robots sociales. Entonces hay una área de investigación dentro de la inteligencia artificial que se llama computación afectiva, que justamente trata de cómo dotar las máquinas de estas habilidades. O sea, la computación afectiva se centra en el estudio y el desarrollo de sistemas y dispositivos que puedan reconocer, interpretar y simular emociones y sentimientos. Y dentro de todo este ámbito, en mi grupo de investigación trabajamos sobre todo en el reconocimiento de la emoción. Y bueno, cuando uno piensa en reconocimiento de la emoción, enseguida nos viene a la cabeza pues, la expresión facial, ¿no? Nosotros comunicamos mucha información con nuestra cara y de hecho ha habido mucha investigación en expresión facial y hoy en día ya existen programas comerciales como este que os estoy mostrando aquí de la empresa afectiva, que lo que hace es detectar nuestra cara, detectar puntos faciales en nuestra cara, analizar las configuraciones y poder reconocer expresiones prototípicas asociadas con una cierta emoción. Y funcionan bastante bien cuando tenemos una cara frontal, lo ejecutamos, son bastante robustos y las condiciones de iluminación son buenas. Aquí, por ejemplo, nos dice sorpresa, boca abierta, todo perfecto. Pero, sin embargo, si miramos la misma imagen con un poco más de perspectiva, nos damos cuenta que en este caso este niño está haciendo un gesto facial, pero este gesto facial no tiene nada que ver con una expresión emocional, sino que en este momento lo que está haciendo es efectuar una acción, que es soplar las velas. Claro, si nosotros nos centramos solo en una señal para intentar entender una expresión emocional o una experimentación emocional, no es necesariamente lo mismo, pues la cosa no va a funcionar. Entonces, cuando en la investigación fundamental que hacemos en mi grupo relacionada con computación afectiva y reconocimiento de emociones, trabajamos en el contexto, en cómo incorporar diferentes señales para hacer que estos modelos sean más robustos, y trabajamos también en otras líneas de investigación fundamental en el reconocimiento de emociones, como entender la subjetividad en la expresión emocional. Carmen también ha hablado mucho de la personalización, ¿no? No todos expresamos las emociones de la misma forma. O luego, otros temas en los que trabajamos es en la transparencia, en crear modelos que sean interpretables y que den explicaciones de sus decisiones, que este es un tema muy importante para asegurarnos que los modelos computacionales están haciendo exactamente lo que nosotros queremos y funcionan de forma justa para cualquier grupo de la población. Pero aparte de estas líneas de investigación más fundamental, no con una aplicación concreta, sino simplemente con la idea de mejorar la capacidad de la máquina en percibir nuestras emociones, también trabajamos en otros proyectos que son más aplicados y en particular algunos relacionados con robótica social y muy centrados en mejorar el bienestar emocional, las experiencias de usuario, etc. Entonces aquí solo voy a mencionar un par de proyectos que están relacionados para que os hagáis una idea de qué quiero decir con esta investigación más aplicada. Y el proyecto del que quiero hablar primero es la conducción asistida. O sea, una de las cosas de las que se habla mucho es de conducción automática, ¿no? De imaginar estos coches que van a ser completamente autónomos, pero esto va a tardar aún unos años. Y lo que está sucediendo de momento es que los coches nos ayudan a conducir de una forma más cómoda, más agradable y más segura, ¿no? Cada vez los coches tienen más sensores, tienen cámaras, pues pitan si estamos a punto de colisionar, etcétera. Entonces, un tema muy importante para mejorar esta experiencia del conductor y hacerla más segura
es incorporar en el coche la capacidad del coche para percibir estados emocionales que puedan ser de riesgo. Por ejemplo, fatiga, cansancio, estrés. Hay una serie de emociones que si el coche es capaz de detectar que el conductor o la conductora sufre estas emociones y puede hacer una intervención, podemos mejorar la experiencia de usuario y también podemos mejorar la seguridad de la vía. Y esto quiere decir investigación en varios digamos, varios pilares, ¿no? Uno es el diseño de sensores que ponemos en el coche. Por ejemplo, podemos poner sensores de presión en el volante, porque sabemos que cuando la gente está nerviosa suele apretar más al volante, pero otros tipos de sensores como cámaras, procesadores de la voz, etcétera. Y luego podemos interpretar estas señales e intentar extraer información sobre estados emocionales y luego diseñar intervenciones que pueda hacer el coche para contrarrestar o dar una respuesta a ciertos estados emocionales. Entonces, esto no tiene nada que ver con experiencia del paciente, pero sin embargo os quería hablar de este proyecto porque sí que ha inspirado otro proyecto que está relacionado directamente con la experiencia del paciente, y se trata de un coche robotizado que, bueno, para la infancia es un coche que, o sea, en este proyecto hay muchos participantes, varias empresas, y el coche que se ha diseñado es el que veis aquí, que lo ha creado Hyundai, y la idea de este coche es que sirva para reducir, o sea, digamos que el objetivo del proyecto es la reducción de la ansiedad antes de la cirugía en pacientes pediátricos. O sea, la idea es que el coche sirva para llevar a los pacientes pediátricos de la sala de espera hasta el quirófano, y durante este proceso nuestra hipótesis de trabajo es que con la distracción a través del coche robotizado podemos reducir el estrés y tomar constantes vitales al mismo tiempo. Entonces la tecnología que integra este coche es muy parecida a la tecnología que estamos integrando en los coches de conducción para adultos, y el tipo de intervenciones que estamos diseñando son diferentes. O sea, aquí tenemos intervenciones como explicaciones animadas de la intervención a la que se tiene que someter el paciente, ejercicios de relajación basados en respiración, dispensadores de olor, etc. Entonces, actualmente estamos haciendo un primer estudio de usuario en el Hospital Sant Joan de Déu, o sea, el coche está allí, y bueno, creemos que este tipo de proyectos pues, tiene mucho potencial para la reducción de estrés en estos momentos que son tan estresantes para pacientes pediátricos. Entonces, muy brevemente, solo a modo de resumen, 3 ideas que me gustaría que os llevarais de mi charla. La primera es que la percepción automática de las emociones es necesaria para crear máquinas socialmente inteligentes que nos puedan ayudar. La segunda idea es que actualmente no existen tecnologías que puedan percibir emociones como lo hacemos los humanos. Es una tarea muy compleja, hay que integrar muchas señales y hay mucho camino para recorrer aún, pero sí que existen algunas tecnologías que pueden percibir algunas emociones en algunos contextos concretos. Muchas gracias, Ágata. Pasamos con Luis Merino, que nos hablará del robot social Aru, capacidades y experiencias. Bueno, pues buenos días. Antes de nada, pues de nuevo también agradecer a la organización la invitación. Mi nombre es Luis Merino, yo vengo de la Universidad Pablo Olavide, que está allí localizada en Sevilla, y es la segunda universidad pública más joven del país, si no recuerdo mal. De hecho, este año cumplimos 25 años, y allí codirijo un grupo en robótica de servicios, donde desde aproximadamente hace unos 10 años así, si nos dedicamos a robótica social, como hemos estado hablando aquí. Voy a hablar de un ejemplo concreto, pero bueno, hemos trabajado también en el pasado en temas de telepresencia, robots de telepresencia aplicados también al cuidado de personas mayores. Por hoy me quiero centrar en un robot social en particular, Haru, que es un robot que estamos haciendo en colaboración, bueno, de hecho, bajo la dirección de Honda Research Institute en Tokio, en Japón, ¿vale? Y lo comentaré también porque es un sitio donde la tecnología en la aplicación a los cuidados y en particular a las personas mayores, pues es algo que está muy en boga en todo lo que es el Oriente, precisamente también por el problema del envejecimiento que tenemos aquí, pero allí también de forma muy marcada. Bueno, como hemos hablado de robots sociales, quería presentaros al robot Haru, ¿no? Que lo podéis ver ahí a la derecha, y que es un robot de sobremesa, un tabletop que le llamamos, como muchos otros robots sociales. Como creo que ha dicho Daniel, en este caso el robot no se puede desplazar, ni siquiera tiene brazos. Por lo cual su principal modo de actuar o de intervenir es realmente con la interacción, como se ha dicho antes. Es decir, su gran objetivo, la forma que puede influir en el entorno o con las personas es a través de esa interacción con las personas, ¿de acuerdo? Bueno, y quería comentar que en el proyecto, voy a comentar aquí, pero en este proyecto hay involucrados personas de muchos ámbitos y en distintas universidades y empresas en el mundo, ¿vale?
Os quería mostrar, espero que funcione, para que lo veáis un poquito más en acción. También tiene sonido, pero bueno, creo que no lo vamos a escuchar. Pero aquí en este caso podéis ver un poco el robot jugando a piedra, papel o tijera, Jankenpon en japonés, en catalán no sé cómo se dice. En fin, pero bueno, creo que es uno que conocemos todo el mundo, usando un sensor precisamente aquí que se llama Leapmotion, que permite detectar gestos en la mano. Y el robot puede jugar, bueno, por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene son juegos, ¿de acuerdo? Pero el vídeo simplemente lo quería poner para que lo vieseis un poco cómo es el robot, ¿no? Si veis un poquito, la contrapartida a lo que ha contado Ágata, quería incidir un poco más en la parte de actuación. Como ha dicho Daniel, esto es algo más, ¿no? Tenemos un sistema que ya no es solo una tablet, es capaz de actuar. Y es muy importante cómo, en este caso, la actuación lo usamos para esa interacción, ¿no? En este caso, los grados de libertad que tenemos, el robot tiene como 5 grados de libertad. Se puede mover en 5 ejes, ¿no? Puede mover los ojos así, puede sacar los ojos, puede inclinar un poco el cuello, puede mover la base, pero también tiene una boca, en este caso como LEDs. Los ojos son unas pantallas LCD con mucha resolución que permiten, incluso los ojos los puedes actuar, las pupilas para mirar donde tú quieras, y por supuesto tiene altavoces para comunicación verbal y no verbal. Y si quería comentar una cosa importante, de nuevo, como decía, nos es muy... A ver si soy capaz de... Bueno, no sé si funcionará. Bueno, creo que no. Iba a decir, creo que solo al final vais a ver un vídeo aquí, pero lo que estaba contando, igual que necesitamos interpretar de alguna forma las emociones de las personas con las que vamos a interaccionar, nosotros con los robots podemos también ofrecer o crear expresiones, ¿de acuerdo? Si se viesen bien los vídeos, que me temo que no se van a ver bien, veríais que en el robot Haru hemos diseñado expresiones que cubren un poco, bueno, hay muchos modelos en esto, pero lo que se llama la rueda de emociones, en el que podemos expresar desde ciertas expresiones como felicidad con mayor o menor intensidad, asentimiento con mayor o menor intensidad, tristeza, etcétera, etcétera. Porque esto es importante, es decir, que también el robot sea capaz de expresar eso, ¿no? Y de hecho, en el diseño de estas, quería incidir también en algunas ideas que se han comentado aquí. En el diseño de estas expresiones del robot, que desgraciadamente, bueno, creo que habéis visto una, por ejemplo, la que habéis visto aquí, esta era una, perdonad, a ver si no me cargo esto. Bueno, la que habéis visto justo antes, no sé si se verá de nuevo, creo que es una de las que, bueno, en este caso, algo así como happiness, ¿de acuerdo? Felicidad. Están diseñadas, de hecho, por diseñadores. Las personas que han diseñado esto son gente que se dedica al cine. De hecho, Deborah Shapiro es una profesora de la Universidad Técnica de Sydney que es cineasta, de hecho. Y, por ejemplo, gracias a ella yo he conocido al diseñador de las manos de una película un poco antigua que se llama Pesadilla ante Navidad. Y realmente, porque es que de ahí podemos aprender mucho en robótica para hacer expresiones, ¿vale? Quería incidir un poco en esa parte que sea como la complementaria de la detección de expresiones. Por supuesto, el robot necesita, y ahora mismo, bueno, tiene cosas relativamente básicas, pero por complementar, de hecho, muchas de estas cosas ya están a nivel comercial, ¿no? Por ejemplo, detectar las posturas de las personas con las que el robot va a interaccionar, sean unas o sean varias. Es muy importante saber la dirección a donde se está mirando con la cabeza. También tiene reconocimiento de voz, etcétera, y creo que lo hemos comentado allí. Uno de los problemas que nos tenemos que encontrar es que la robustez de estos sistemas todavía, y si lo decimos in the wild, ¿no? Como se dice, digamos en casas, digamos, totalmente abiertas, pues nos queda mucho por hacer. Es capaz de detectar algunos gestos, usa algunas de las tecnologías que ha comentado Ágata para reconocer algunas expresiones faciales determinadas, etcétera, ¿vale? Lo que estamos incidiendo también un poquito ahora es que queremos hacer cosas también en grupos, ¿no? Y detectar, por ejemplo, si estás interaccionando con un grupo, pues un poco si las personas están hablando entre sí, si están hablando con el robot, etcétera, etcétera. Por ejemplo, otra cosa que estamos muy interesados es en la posibilidad de... Muchas veces estos robots las personas tenemos que relacionar con ellos a alto nivel, ¿no? No vamos a pedir a un usuario que al robot diga, oye, no, tú tienes que programarlo o tienes que indicarle, digo, oye, tienes que saber programar para manejar el robot. No, tenemos que relacionarnos con ellos a alto nivel, a nivel semántico. A mí me gustaría poder decirle a un robot, oye, por favor, bueno, si tuviese un robot que es móvil, ve a la cocina y haz algo, ¿no? A ese nivel, a eso es lo que llamamos nivel semántico. Entonces, para eso también tenemos que interpretar la cena a nivel semántica. Por ejemplo, a mí me gustaría saber que el robot fuese capaz de ver a una persona con una taza de café y me dijese, oye, pues tengo delante mía una persona sosteniendo una taza de café. Y de hecho, en un proyecto un poco anterior, pero estamos aplicándolo ahora aquí, precisamente con temas de telepresencia, la idea era en centros de día de ancianos que, por ejemplo, si una persona, imagina una persona con una cierta discapacidad visual, por lo menos digamos no digamos ciega, pero que no puede ver completamente bien, podría el robot decirle lo que está viendo directamente, de forma que al menos que él pudiese controlar el robot de forma verbal y además describirle la escena que tiene delante. Se puede usar para muchas cosas. Bueno, pues es otra de las capacidades de percepción
digamos, un poco complementarias a las que ha comentado Ágata, que también estamos considerando y aplicando ahí en Haru. Y para ir terminando, quería comentaros algunas ideas o algunos proyectos, algunas aplicaciones del robot, ¿vale? Hemos hecho algunas con niños. Quería comentar solo algún detalle, porque creo que también enlazando con la charla de Karma, por ejemplo, lo hemos puesto en contextos educativos para ver cómo la robótica puede usarse en temas de aprendizaje. Por ejemplo, aquí el robot colaboraba con niños a resolver una tarea cognitiva que es la Torre de Hanoi, que es una cosa bastante clásica. Y bueno, realmente el proyecto era más bien para investigar cómo podía influir. Pero es interesante, lo dejo aquí caer también. Por ejemplo, creo que se ha comentado antes, el robot algunas veces se equivocaba. Y entonces lo que ocurre es que de antemano las personas ponen bastante confianza en las máquinas. Entonces, cuando el robot se equivocaba, los niños tardaban más en aprender a resolver la tarea. Luego al final se adaptan, ¿no? Y se dan cuenta que se está equivocando. Y entonces, pero por ejemplo, esas son típicas cosas que tenemos que tener cuidado. Y es que por defecto ponemos una confianza en las máquinas bastante grande, ¿no? En fin, quería poner este ejemplo porque luego ya hemos empezado a hacer algunas experiencias en plantas de oncología pediátrica. Por ejemplo, una de las ideas que se quiere usar el robot es, por ejemplo, para los test de ansiedad, etcétera, los cuestionarios clínicos, perdona porque yo no soy totalmente experto en eso, pero muchas veces si lo haces con los padres o los familiares, etcétera, los niños algunas veces no dicen totalmente la verdad. Entonces, una de las ideas es que usando precisamente el robot podamos conseguir esa información y las personas, los niños en este caso, pues bueno, puedan sentirse más cómodos, sorprendentemente, ¿no? Por ejemplo, es una de las ideas que tenemos detrás. Bueno, aquí he dejado para que veáis un poco, el sistema era totalmente autónomo jugando a este juego, ¿vale? No había intervención humana, ¿vale? Y para terminar, otro de los aspectos en los que estamos trabajando, y por eso lo enlazo con el robot NOA, pero otro de los ámbitos de aplicación del robot Haru, y particularmente en Japón, como dije, es la asistencia a las personas mayores, la soledad, etc. ¿no? Como digo, en fin, yo creo que las sociedades más envejecidas, no sé si Japón es la primera y luego venimos nosotros, no estoy muy seguro, o gran parte de... Y entonces, bueno, pues allí se ve que la tecnología puede ser una herramienta para esto, ¿vale? Quería mencionar simplemente, y ya de verdad que termino, ellos ven muchas veces, una de las ideas es usar robots como un mediador, no como un sustituto, sino hacer una especie de, le llamamos encouraging mediator, no me sale la palabra en castellano, pero digamos como eso, que te impulsa a mantener tu comunicación, te impulsa, no sustituye, sino es una especie de mediador que intenta que, bueno, que mantengas tu autonomía lo máximo posible, ¿vale? Un poco también quería dejar esa idea de no usar los robots como sustitutos, sino pues a lo mejor sí lo podemos tener, si podemos tener algo en casa todo el rato, este robot no se puede mover, pero a lo mejor se te puede recordar, oye, hace tiempo que no hablas con tu familia, o está pasando esto, y hacer más bien una especie de eso de mediador que te permita, a lo mejor te relaciona un poco también con alguna novela, ¿no? que he leído por ahí, que te permita mejorar tus capacidades, ¿vale? Bueno, con esto terminaba por mi parte y dejo pasar al siguiente. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Damos paso a la última ponencia, a Raquel Ros, que nos hablará de la robótica social al servicio de las personas mayores. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Soy la última en presentar, por lo cual tengo que ir un poco más rápido porque el tiempo se ha ido avanzando. Así que bueno, básicamente lo que quiero presentar un poco es lo que estamos trabajando en PAL Robotics, que es una compañía que está aquí en Barcelona, en la cual trabajo, pertenezco al grupo de Human Robot Interaction. Básicamente somos un grupo de investigadores que estamos dedicados a poder hacer más transferencia de lo que se hace en investigación, pero realmente llevarlo a cabo en robots que puedan estar el día de mañana con los usuarios reales, ¿no? Y un poco hacer esta realidad. Entonces, básicamente, muy brevemente, una pequeña introducción de qué es PAL Robotics y luego hablar un poco cuáles son los retos de la robótica enfocada sobre todo en la tercera edad, que es un poco lo que me estoy yo centrando dentro de PAL, algunos proyectos relacionados y luego hablaré brevemente de un caso de uso en el cual estuve trabajando recientemente para que podamos tener un poco de lecciones aprendidas y un poco también abrir debate a continuación. Entonces, como decía, PAL Robotics es una empresa en robótica que comienza en el 2004, sobre todo más orientada a lo que es la robótica de control, sobre todo orientada en robots humanoides que puedan caminar, que puedan manipular. Y con el paso del tiempo, también como ha comentado Daniel en su charla, obviamente los robots cada vez están más cerca de los usuarios, con lo cual necesitamos herramientas, ¿no?, que nos permitan poder interaccionar de manera más fluida entre las personas y los robots. Y es así como desde hace un par de años también se crea esta nueva área de
de la interacción persona-robot, y es la que estamos ahora poniendo más esfuerzos, ¿no? Y poder desarrollar estos robots sociales de los que tanto hemos hablado hasta ahora. Como comentaba, entonces en PAL Robotics estamos diseñando diferentes tipos de robots. Nos centraremos en lo que es la robótica social, que tenemos aquí en los ejemplos de Ari y Tiago, que Tiago ya lo han visto varias veces en algunas de las charlas que hemos visto hasta el momento. Y un poco lo que comentaba, históricamente en PAL se empezó a trabajar sobre todo con los humanoides, para bueno, robots bípedos para poder controlar lo que es cómo se camina, que es complicado para los robots. Luego también temas de manipulación móvil, como poder manipular objetos, que también Karma ha hablado bastante del tema, y también otro sector de robots más para el área de intralogística. Bueno, entonces ya centrándonos un poco más en lo que nos interesa en este congreso que estamos ahora. Básicamente la problemática de la tercera edad, ya lo hemos oído muchas veces, ¿no? La población mundial está envejeciendo de manera muy rápida y como consecuencia entonces hay que tener todo preparado, una estructura, una infraestructura la que no tenemos alcance hoy en día, que estamos viendo hay una limitación de recursos humanos, de financieros, etcétera, y hay que empezar a pensar cómo vamos a poder solucionar este problema, ¿no? Una posible solución, los robots socialmente asistenciales, que hemos estado hablando, que son básicamente una oportunidad que tenemos que analizar más a fondo, de realmente si nos pueden ayudar a promover una vida saludable para todos, ya sea a través de actividades del tipo estimulación cognitiva, física, a través de recordatorios, un poco los ejemplos que hemos ido viendo de aplicaciones que se llevan a cabo hoy en día con estos robots, ¿no? Realmente hay una necesidad de poder dar soporte a todo el ecosistema, y aquí sobre todo me refiero a, cuando hablo del ecosistema, no es solamente, a veces tenemos una tendencia a pensar solamente en cómo ayudar a un sector, ¿no? Y tenemos que verlo todo en completo. La persona mayor no está sola, vive en un entorno social, vive con unos familiares, con unos cuidadores que le pueden dar soporte y con unos profesionales de salud. Entonces realmente es necesario ver cómo estas soluciones robóticas no solamente dan solución a una de estas tipologías, pero sino a todo este entorno, porque todos tienen el mismo objetivo al final, ¿no? Todos tenemos ese mismo objetivo, cómo podemos envejecer de una manera más saludable. Entonces, si podemos cubrir las necesidades de estos distintos grupos, pues seguramente podemos alcanzar por este objetivo. Entonces, ¿cuál es la metodología para poder incluir todas estas voces a la hora de desarrollar estas tecnologías que nos puedan ayudar a resolver estos problemas? Pues es a través, como comentaba Dani, a través de diseños iterativos de ecodiseños, es decir, no centrarnos solamente en nuestros laboratorios como investigadores, es decir, que debemos trabajar en estas áreas que son muy interesantes y apasionantes, pero cómo luego las llevamos, ¿no? a la realidad. A menudo nos olvidamos, ¿no? Es cómo hacer este salto. Entonces es necesario que desde un principio se recojan esas necesidades reales de los usuarios para poder entonces decir cuál es lo mejor, lo más adecuado para poder dar solución a ellos. A menudo pensamos que estamos ayudando, ¿no? Tenemos la buena voluntad de decir, yo creo que con esto te voy a ayudar, pero es que tampoco te has parado a escucharme realmente si eso es lo que yo necesito. Y entonces muchas veces ese es el problema. Entonces la idea es poder decir, vamos a hacer estos diseños participativos en los cuales realmente nos metemos, ¿no? en los ingenieros, los investigadores dentro del mundo de las personas reales, y a partir de aquí poder realmente desarrollar esas aplicaciones que realmente puedan dar una solución. Algunos de los proyectos en los cuales estamos trabajando en PAL son los que presento aquí, son unos cuantos ejemplos. Trabajamos diferentes proyectos tanto europeos como nacionales, locales de la Generalitat. Concretamente aquí unos ejemplos tenemos Shapes y Spring, que son dos proyectos europeos. En este caso el Shapes es bastante parecido bueno, engloba un poco, ¿no? Cómo poder dar asistencia a personas mayores en centros de día o en el hogar. Tenemos aquí una imagen de nuestro robot Ari en un centro de día. En el proyecto Spring está más orientado a un poco lo como se comentaba también antes, en cómo poder hacer esta interacción verbal con diferentes personas a la vez, que no es fácil, es difícil ya poder interactuar con una sola persona, pero además interactuar con múltiples personas es aún más complicado. Dentro de NOA, pues ya lo he presentado un poco también mis compañeros, así que no entraré en mucho más detalles. Y luego Radical, que también es otro proyecto nacional que también está orientado a la gente mayor, pero
más que nada engloba más a la gente con discapacidad, entre los cuales también tenemos gente mayor, pero que también quiere intentar desarrollar como una especie de flota en la cual hay también bastante supervisión por detrás de cómo que sea el robot que sea un mediador entre lo que sería la persona en su casa o en el centro de día con personal que está de salud que está en el otro lado. Bueno, y ahora ya más concretamente quería hablarles un poco de un caso de uso específico en el cual estuve trabajando. Fue un proyecto muy pequeñito financiado por Acció de la Generalitat. Realmente era un primer prototipo, una primera idea de cómo podemos hacer algo muy rápido en poco tiempo para ver si realmente puede tener sentido empezar a trabajar con con personas mayores en un centro de día. En este caso estuvimos trabajando con la Fundación Amiba, que es una organización sin ánimo de lucro que está situada en Badalona y básicamente da cuidados a personas mayores durante el día. El objetivo del proyecto era intentar promover la interacción entre las personas. Una de las grandes dificultades que vimos al estar allá, al hacer una sesión de observación para ver un poco el día a día, qué es lo que realizan, ¿no? Desde la mañana hasta que acaba la jornada, es que bueno, es gente que ya está con muy poco interés de poder interactuar y poder realizar realmente actividades, ¿no? Y entonces era un poco le decir, bueno, ¿cómo puedes hacer que el robot haga que les resulte un poco más interesante, más ameno su día a día, ¿no? Por otro lado, también queríamos dar soporte a los cuidadores, un poco lo que comentaba antes, no solamente centrarnos en un tipo de usuario, sino intentar cubrir los diferentes tipos de usuarios que se encuentran dentro de ese contexto. Y luego también otro aspecto que creo que es importante y también lo hemos mencionado, ¿no? A menudo vivimos en nuestra burbuja donde algunos ya podemos disfrutar de lo que es la robótica y sabemos hacia dónde va, pero no todo el mundo lo sabe, ni mucho menos, con lo cual era una manera también de acercar esta tecnología a gente real, a usuarios finales, para que empiecen a ver un poco qué ventaja les puede dar, ¿no? Cómo les puede realmente beneficiar y así luego poder ir trabajando poco a poco y decir, bueno, ya entiendo un poco de lo que me estás hablando, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer juntos, ¿no? Entonces, básicamente el proyecto lo que hicimos es una etapa de observación, de poder entender un poco cuáles son todas esas necesidades y luego ya hicimos un pequeño prototipo en la cual dividimos tres actividades durante el día, hacer una parte de bienvenida, cuando llegan al centro, pues, siempre entran, se les saluda, para que empiece con un día como un estado más positivo, es decir, bueno, que es importante muchas veces para la gente y bueno, para todos, ¿no? Es sentirnos escuchados, sentirnos que somos importantes en un momento del día. Sí, por llegar al día, aunque parezca una tontería, simplemente decir hola, ¿cómo estás? Y tal, ya nos ayuda ese día a comenzar a lo mejor de una manera un poco más positiva, que era la primera parte. Luego hicimos una demostración de cara a anuncios, básicamente a la hora de avisar, ¿no? Es la hora de la comida, es la hora de los ejercicios, etcétera, para animar un poco, preparar un poco el estado de ánimo a realizar esa siguiente actividad. Y por último, también se hacía cada día ejercicios de actividades físicas con un terapeuta, con un fisioterapeuta, y entonces el robot también estaba ya como parte del equipo, como parte del equipo, no del grupo, realizando esas actividades de ejercicios con las personas mayores. El piloto fue muy breve porque, como digo, fue un proyecto muy cortito que simplemente era un primer intento de qué podemos hacer de manera un poco rápida, por decirlo así, y que veamos si realmente por dónde explorar un poco más, ¿no? Entonces estuvimos 2 mañanas en el centro de día, estuvimos dirigiendo el robot de manera con un operador por otro lado, porque también queríamos poder hacer pequeños cambios para ver realmente si unas cosas funcionaban mejor o peor. Lo que vimos es que sobre todo lo que más nos llamó la atención es que el primer día de dar las bienvenidas, por ejemplo, había poca respuesta. O sea, veían al robot, pero tampoco respondían, ¿no? El robot decía que hola, buenos días y tal, pero no había esa respuesta inmediata que te puedes imaginar decir hola, ¿no? Del responder si te dicen hola. Sin embargo, el segundo día funcionó mucho mejor. Y entonces la hipótesis un poco era también decir, es que muchas veces creemos que solamente poner ahí el robot, pues ya van a saber qué tienen que hacer, y es que a veces no saben qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y entonces, si se hace este proceso en el cual vas aprendiendo de qué es capaz el robot, de qué espera de ti, pues a lo mejor también puedes responder de una manera más positiva.
y vimos como el segundo día pues todo mejoraba respecto a lo que son las bienvenidas. En lo que son los anuncios, la verdad es que no conseguimos animarlos demasiado. Creo que también el robot era, de lo que hablaba un poco a Luis, la expresividad es muy importante y el robot todavía está en una fase que, a pesar de que tiene la capacidad de poder realizar gestos que nos ayudan, ¿no? Que nos transmiten un mensaje, no solamente el verbal, sino el no verbal, que también nos comunica. Un aspecto que es importante es el tema de la voz. Y la voz a menudo, claro, si tienes una voz constante todo el rato al final, notas que falta algo, ¿no? Entonces, hay aspectos de la expresividad del robot que tenemos que mejorar y con lo cual son las líneas que vamos a seguir. Y por último, lo que es la terapia de ejercicios, pues esta fue bastante bien recibida, nos sorprendió un poco, la verdad, gratamente nos sorprendió porque el robot iba moviéndose mientras la fisioterapeuta iba diciendo, ahora movemos la cabeza, ahora movemos los brazos. Y ellos pues miraban al robot y decían, mira, puede hacerlo, o tocaba hacer las piernas, el robot no tiene piernas, y decían, pero si es que no puede mover las piernas, ¿no? Y también se lo tomaba un poco bueno, les decía gracias, a ver lo que podía hacer el robot, lo que no podía hacer, y en realidad sí que en ese momento la percepción del robot era como uno más del grupo, que es capaz de hacer unas cosas y no es capaz de hacer otras, ¿no? Y entonces creo que también eso fue algo positivo, que evidentemente esto fueron pruebas solamente 2 días, un piloto muy sencillo y que obviamente lo que nos interesa ver es a lo largo del tiempo que pasa, porque esa primera recepción, esa primera respuesta que podemos tener pues es normalmente resultado de una sorpresa, de algo que no me esperaba, y cuando pasa el tiempo la cosa cambia, ¿no? Porque bueno, ya sé lo que hace y ahora a lo mejor ya no me interesa tanto. Entonces, brevemente, lo que comentaba antes, las lecciones aprendidas. Importante el tema de expectativas, como decía. Los que estamos dentro del mundo de la robótica entendemos muy bien cómo funcionan los robots, sabemos qué limitaciones tienen, la gente de afuera no. Y a menudo tenemos la desventaja, ¿no? De las películas, ciencia ficción, nos juega un papel muy en contra porque esperamos esos robots para bien o para mal muy avanzados que son capaces de hacer virguerías, y cuando ves un robot de verdad dices, pero esto es todo, ¿no? Y te quedas como a medias, dices, pues muy bien, es capaz de detectar muy bien un objeto, precisar, hacer unas medidas cuantitativas muy específicas, pero después simplemente una interacción social que es tan común para nosotros no es capaz de hacerla. Entonces, poder realmente, cuando estamos trabajando con usuarios finales, poder transmitir esto es lo que es capaz y queremos trabajar a mejorarlo y nos tienes que ayudar, es muy importante para que sepan cuál es el punto de partida y que luego no haya excepciones, porque si no, a la larga tampoco lo van a adoptar. Un caso similar funcionará igual de bien en otro muy parecido. Esto también es falso, una de las lecciones, ¿no? Como hemos comentado, hemos trabajado en diferentes proyectos y simplemente decir porque esto funciona en este proyecto va a funcionar en este otro no es la realidad. Realmente hay que conocer cuáles son las necesidades de cada grupo, que es un poco lo que he querido transmitir al principio. Y otro más importante, ya para acabar, es que cualquier persona mostrará interés en el robot. En el ejemplo de Amiga era justamente una prueba de que no es así, ¿no? A lo mejor una persona joven, una persona más curiosa, según la personalidad que tenga, puede tener este interés innato, ¿no? De en cuanto ve un robot de este tipo, de acercarse y querer probar, interactuar, etcétera. No todo el mundo es igual, no todos van a reaccionar de esa manera, y en el caso de la tercera edad incluso puede ser hay diferentes barreras, ¿no? Que no nos dejan rápidamente poder interactuar con el sistema, y muchas veces es miedo, algo desconocido, o miedo a que es muy avanzado para mí y yo no sé cómo voy a hacerlo, ¿no? Entonces hay que trabajar todos estos temas para que luego, cuando ya se presenta la oportunidad de tener una persona mayor con un robot, que todo sea lo más fluido posible para esa persona, para poder realmente evaluar y así poder tener esas evaluaciones que Tony también comentaba, ¿no? De hacer esos estudios realmente que puedan demostrar si un sistema de este tipo puede funcionar o no. Y eso es todo. Muchas gracias y vamos a ver. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Supongo que los que estáis más familiarizados en estos temas os resulta, pues como digo, ¿no? Muy familiar. A mí la verdad es que se me abre un mundo súper interesante. No sé cuán futuro inminente es, pero la verdad sí que de alguna forma cambia el paradigma del tratamiento y la verdad es que es una oportunidad. Si os parece, con el tiempo que queda, abrimos turno de preguntas.
No sé si el público tenéis alguna, si no, acordaros también las personas que nos estáis siguiendo en streaming, que si ponéis hashtag xpatient22, hashtag la pregunta y a quien queréis dirigir la pregunta, también la hacemos llegar a los ponentes, ¿vale? Mientras nadie se anima, yo sí que, si queréis, empiezo. Y empiezo casi antes de empezar en materia de propiamente los robots, es cómo llegamos a tener un primer robot, ¿no? O sea, toda esta parte previa de investigación que apuntabas sobre todo tú, Antoni, ¿no? ¿Cómo debería ser la investigación para luego asegurar que los robots, cuando los desarrollamos, funcionan y realmente, ¿no?, mejoran pues, la adherencia y realmente la experiencia del paciente, que es todo lo que estamos hablando? Claro, yo puedo hablar desde el punto de vista de un clínico, ¿no? Quizá los técnicos te pueden decir cómo llegan a diseñar y desarrollar un robot, pero sí que en el campo clínico, ya desde hace mucho tiempo, como decía antes, ¿no? Vemos que no llegamos a todo y la tecnología nos ofrece un campo nuevo en el que podemos trasladar parte de lo que ya hacemos en el día a día, pues trasladarlo de una forma más automática, mecánica o desplazada, ¿no? Y se empieza con intervenciones online o intervenciones vía web, que ahora parece todo como muy normal, ¿no? Porque en la pandemia hemos visto cosas que antes no nos imaginábamos, pero que hace 10, 15 años, ¿no? Y hace 10 o 12 desarrollamos en un proyecto europeo un avatar que era un sistema web con sensores en el domicilio para ayudar a las personas que tienen depresión y viven solas a poder detectar recaídas y a poder estimular parte del tratamiento que recomendamos desde la clínica. Este ya es un proceso en el que, si tú no lo puedes hacer a la consulta porque no estás siempre en casa del paciente y recomiendas cosas y el sistema del avatar te lo permite hacer, pues fantástico. ¿Por qué un avatar? Pues porque los sistemas previos de una web donde el paciente tenía que entrar enganchan al principio, pero al final esto se abandona, ¿no? La gente pues les cuesta mucho. Aún así habían demostrado mejoría, es decir, el que lo utilizaba mucho mejor que el que no lo utilizaba. Segundo paso, el avatar, y en el tercer paso aparece la posibilidad de un robot, que ya es un elemento, pues como mis compañeros han descrito, con muchas más posibilidades físicas de movimiento, de seguimiento, de sensores. ¿Y por qué no hacer esto? Pero claro, como todo avance en la ciencia, tenemos que claramente tener en cuenta muchos de los aspectos que se han comentado aquí. ¿Quién lo necesita? ¿Para qué? ¿Qué beneficio hacemos? ¿Qué mal podemos hacer? Antes, ¿no?, Carmen Torres decía, bueno, la dependencia, pues es verdad, ¿no? Todos llevamos el móvil encima y si le falta la batería nos entra una angustia vital que algunos vendríais a la consulta, seguro. Entonces, ¿qué pasa si el robot se le acaba la batería? ¿Qué pasa si todo esto hay que de alguna manera poderlo gestionar? Y como decía muy bien Raquel, ¿no?, cada entorno, cada contexto necesita su investigación. Y lo que no podemos o no deberíamos hacer es probar el robot en un entorno de o robot o no robot, porque muchas veces cuando no hay robot hay una alternativa, ¿no? Yo tengo un amigo mío personal que trabaja en robótica también, en el CSIC, que me decía, ¿y por qué estáis investigando en un robot para atender personas? Que el robot haga tareas mecánicas y que las personas atiendan personas. Es decir, tendremos que ver realmente si la utilización del robot complementa, sustituye o de alguna manera pues favorece la interacción, que es lo que creemos que como seres humanos necesitamos, que es hablar los unos con los otros. ¿Qué nos ha pasado en la pandemia? ¿Por qué la gente ha estado tan mal? Pues porque todos hemos estado enclaustrados y la relación se hacía a través de una pantalla, a la que nos han dejado salir, y más los mediterráneos, nos hemos tirado todos a hacer la cervecita con los amigos, pero como locos, porque eso es vida para nosotros, eso es alimento para nuestro bienestar social y para nuestra integridad como personas humanas. Por eso cuando hacemos un robot es tan importante lo que han comentado también, de desarrollemos emociones en el robot, porque si no, nosotros rápidamente caemos si no percibimos una interacción emocional, que es lo que hacemos los humanos, caemos en que eso ya no es útil para nosotros, ya no nos alimenta. O sea que queda un recorrido larguísimo, pero vamos, interesante. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien se anima? Si no, yo sigo, ¿eh? A mí me han surgido muchas... con esto que decías justamente de las emociones, que ha salido varias veces que era un aspecto muy importante, ¿no? Ágata, tú, cuando hablamos de las emociones, ¿no?, y que decías que realmente los robots necesitan, o sea, les hacéis estas señales para que interprete las señales de la cara, ¿no?, para interpretar cuáles son estas emociones y por lo tanto poder conseguir esta empatía persona-robot. ¿Dirías que hay algunas señales que son más importantes que otras a la hora
de conseguir estas emociones? O sea, que consiga el robot captar estas emociones. Mira, es una buena pregunta. La verdad es que nuestra experiencia es que cuanto más tienes, mejor. Cuantas más señales tienes, mejor. Cuanto más contexto tienes, mejor. Cuanto más sabes de la persona, mejor. O sea, los experimentos que hemos hecho, al final, cuando combinas varias señales, como por ejemplo el procesado del lenguaje natural en las palabras que dices, la gesticulación de la cara, la gesticulación del cuerpo, la entonación de la voz, o sea, el procesado del audio. Si tú incorporas todas estas señales, haces una mejor predicción de lo que te está intentando expresar la persona que si te quedas solo con una. Claro. O sea que es difícil elegir una, cuanto más mejores. Porque, por ejemplo, en el caso del robot Haru, lo digo bien, porque Sí, has dicho sí. Haru y digo, Sí, sí. ¿cuáles dirías que, o sea, cómo habéis diseñado toda esta parte de expresividad para que pueda, ¿no?, empatizar también con las personas? Sí, bueno, pues en este caso, como comentaba un poquito antes, realmente lo que es las expresiones del robot las han diseñado animadores, realmente, gente que se dedica a eso. Nosotros los ingenieros lo que hemos tenido que ver es muchas veces lo que les dejamos un poco más de libertad. No todo lo que ellos diseñan se puede poner en este robot, porque el robot es más rígido de lo que ellos se pueden imaginar, pero de alguna forma lo que tenemos es un procedimiento para ellos que están acostumbrados a cualquier película de animación, es que tienes que hacer eso realmente y somos capaces de responder ante eso. Entonces son expertos en cómo expresar de forma artificial este tipo de emociones y nosotros intentamos transferirlas al robot. Así es como más o menos trabajamos en este caso. Parece fácil, ¿no? Pero luego... No es tan sencillo, pero bueno. O sea, podríamos, Daniel, tú contestar, no sé si tendrías respuesta a ello, pero si crees que existe o cómo debería ser este robot ideal para el cuidado en la atención domiciliaria, sobre todo, ¿no? El robot ideal que resuelva, bueno, se ha repetido varias veces, que resuelva cualquier casuística para cualquier perfil de paciente en cualquier contexto, a día de hoy no. Existen distintas soluciones, algunas sencillas, más disponibles y maduras que se pueden utilizar ya, y otras más ambiciosas, más de futuro, que estamos intentando entre todos entender hacia dónde ir. Pero lo que decíamos, cada casuística, si queremos llegar a obtener un buen resultado, se tiene que estudiar y probablemente de una problemática a otra tenga que haber siempre modificaciones del robot. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Si no, Raquel, también para ir acabando, me gustaría también preguntarte esto, ¿no? Al final, cuando ya tengamos un robot y lo podamos instalar en según, ¿no?, qué centros, incluso en los domicilios, ¿cómo creamos esta relación también a largo plazo, ¿no? Porque entiendo que una relación con un robot puede ser por cosas muy puntuales y lo veíamos antes con la ponencia también anterior con, pues, la comida, que es algo puntual, pero luego cuando ya lo pones a la atención domiciliaria, esta relación y esta interacción más a largo plazo, ¿cómo se hace, ¿no? ¿O qué aspectos serían importantes a tener en cuenta? Sí, efectivamente, un poco cuando se habla de lo que es la interacción a corto y largo plazo, la diferencia es interacción a corto plazo es vas, haces una cosa en específica que puede durar, no sé, 10, 15 minutos que estás interactuando con el robot porque tiene una funcionalidad, un objetivo muy específico y que satisfaces ese momento y luego te vas y ya no ves más ese robot. A largo plazo es que hay diferentes largos plazos, ¿no? Largos plazos en el sentido de que a lo mejor esa interacción dura poco, puede durar 5 o 10 minutos, pero es recurrente y a lo mejor cada día, cada 2 días tenemos que tener esa interacción y ya tienes un largo plazo en ese sentido, que es un poco más lo que se está mirando ahora, versus a un largo plazo en el cual comentabas, ¿no? Lo tienes en casa, lo tienes allá todo el día, pero no es la idea no es ese compañero que está contigo y que vas a hacer diferentes cosas desde el punto de vista no solamente funcional, sino también un poco más ¿no? de entretenimiento o simplemente pasar el rato y ya está. No es esa visión, al menos por ahora, en lo que son a medio plazo en la robótica, lo que estamos avanzando. Es realmente ver cómo ese robot nos puede satisfacer en algunos aspectos en concreto y que entonces luego esa repetición, si yo cada día me despierto, veo al robot y el robot cada día se supone que me tiene que ayudar en recordarme que hoy día tengo visita con el médico o que me sugiera que hay ese evento que me gusta y que a lo mejor puedo ir con mi amiga y tal y cual, ¿no? Escenarios de ese tipo, pero en los cuales tú recurrentemente vas a estar interactuando con el robot,
aunque sean interacciones cortas, es importante pues que haya sobre todo variabilidad, ¿no? Porque si tienes una máquina que está repitiendo, o sea, que sea lo menos máquina posible en ese sentido, ¿no? Es decir, que entienda un poco lo que hablaba también antes Ágata, ¿no? Y Daniel, de entender un poco el contexto. Yo a lo mejor mi funcionalidad es realmente decir, recordarte, ¿no? Hoy tienes cita en la peluquería. Te lo puedo decir cada día de la misma manera y al final a lo mejor me tiras por la ventana porque vale. O simplemente ignorarme porque ya me sé de memoria tu cantaleta. O puedo intentar buscar cuál es el mejor momento para decírtelo, pensar cómo decírtelo, porque a lo mejor hoy te despiertas súper animada, o hoy día simplemente estás, bueno, triste, lo que sea. No puedes hacer, funcionalmente el objetivo es el mismo, pero no lo puedes expresar de la misma manera. Entonces, poder entender un poco cómo tengo que transmitir esta comunicación, en este caso, esta interacción, cómo la tengo que realizar, depende de cada día, depende del contexto que haya. Si estás con otra persona, a lo mejor te voy a decir las cosas de una manera que si estás solo. Y poder tener esta personalización y variabilidad a lo largo del tiempo es lo que es importante para decir, vale, este sistema es capaz de entender cómo me puedo comunicar mejor de una manera más eficaz y que yo me sienta a gusto y no que cada día sea la alarma, ¿no? Que se dispara y que al final acabas odiando y solamente quieres apagarla. Perfecto. Pues muy bien. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Si no, damos por concluida esta mesa. Agradeceros muchísimo todas las ponencias. Han sido muy interesantes. Hacemos un descanso de 5 o 10 minutos, un pipi break, para estirar las piernas y a -15 se inicia la siguiente mesa, ¿de acuerdo? Gracias.